Sean bienvenidos. Ay, esa gallina. Ok, ignorando a la gallina, iniciemos el video acerca de la República de Panamá. Sí, la época republicana de Panamá, perdón, pero es importante mencionar las épocas anteriores, que son tres. La época precolombina, muy interesante. Oh, wow. No, mentira, no son interesantes, pero igual son importantes dentro de nuestra historia. La época precolombina de 1501 a 1508. La época precolonial de 1508 a 1821. Y ahí está la gallina. La de Unión a Colombia de 1821 a 1903. Y la última, por supuesto, en la cual nos centraremos y la cual habrán balazos, robos, hurtos. Pero lo que más resaltará serán las buenas noticias, no se preocupen. La época republicana. Es importante mencionar también que esta se subdivide en tres periodos: la de los primeros años, que es desde 1903 hasta 1968, la de la militarista, sí, lastimosamente, las de 1968 hasta 1989, y la en la que vivimos actualmente, que es la democrática, gracias a Dios, la de 1989 hasta la actualidad, mejor conocido como la democrática. Bien, durante los primeros años de época republicana, el primer presidente electo fue Manuel Amador Guerrero. Él era colombiano, sí, lastimosamente. Tenía prácticas corruptas heredadas de Colombia y la falta de experiencia marcaba un mal panorama para él. Le dio la adopción del dólar estadounidense a Panamá bajo la denominación de Balboa. Entre 1904 y 1906 por fin hizo algo bueno. Los norteamericanos culminaron los trabajos de alcantarillado y pavimentación de las ciudades terminales, los cuales daban un mejor aspecto a la ciudad. En ese tiempo la estrella no era la educación, lastimosamente, ya que el 70% de la población en ese tiempo era analfabeta. Pues, ¿qué podemos decir de Amador? Ahí le damos un botito de un 5. José Domingo de Valdía, en 1908, sí era panameño. Y adivina qué, chiricano, por favor. En su periodo se creó el Colegio de Artes y Oficios, se creó el Instituto Nacional y activó la economía, papá. Si los chiricanos estamos meto activados. Se otorgaron grandes extensiones de tierra en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón y Panamá para la explotación agrícola, forestal, industrial y minera. Sí, nos vamos a activar. Por ello, el gobierno fue duramente criticado, tanto así que murió inesperadamente. En su posición, Carlos Antonio Mendoza en 1910 asumió el poder en septiembre. Él era mulato, fue desprestigiado por los Estados Unidos. Además que se oponía al artículo 136, el cual permitía a Estados Unidos intervenir en Panamá en momentos de conflicto, lo cual esto no agradó a Estados Unidos y solo duró 7 meses en el poder. Así, pero él fue el primero en viajar al interior del país y se dio cuenta del atraso del que vivía el país en esas regiones, y se propuso erradicar la corrupción y establecer correctivos en los impuestos. Luego de él, Pablo Arosemena asumió el poder en octubre de 1910. Conocido como el corrupto, acusado de nepotismo, o sea, ¿cómo vas a poner a trabajar a tu familia si ni siquiera estudió? Bueno, además del mal manejo de los fondos públicos, en fin, luego de tantos rumores y acusaciones en contra de Arosemena, se retiró del cargo en 1912. Por lo menos pensó eso bien. Dejó un clima de corrupción imperante durante su mandato. Debido a lo anterior, fue designado Federico Boyd, pero él no quiso asumir la sucesión y en su lugar quedó Rodolfo Scioli, que intentó mitigar las deudas del país haciendo recortes presupuestarios, así como otra serie de medidas tendientes a mejorar el manejo de las finanzas públicas. Las quejas de sus partidos por las adopciones de correctivos le dieron mala fama en Washington e hicieron que Arosemena regresara al poder, y aunque renunció a sus aspiraciones, le puso a Porras un contrincante que fue Pedro Díaz, el cual Porras derrotó
y ganó en las elecciones efectuadas en 1912. Con Porras en el poder, el país aún se encontraba en el siglo XIX. Bueno, lo recibió, pero él se encargó de llevar al país al siglo XX. Tuvo que pedir un préstamo al abogado estadounidense William Crowell de $150,000 para poner en marcha la maquinaria burócrata. ¿Cómo se describe? Lo que lo ayudó a restaurar y a establecer el país anticuado que había recibido en el siglo XIX. En ese momento se construye el ferrocarril de Chiriquí, códigos judicial, penal y se creó la policía escolar. Además, el estadounidense se rodeó de técnicos estadounidenses. Él se rodeó de técnicos estadounidenses que lo ayudaron a establecer el país anticuado que había recibido del gobierno anterior. Además, el 15 de agosto de 1914 inauguró el Canal de Panamá. Porras a bordo de la Lincoln, o sea, con permiso. Pero aún persistían problemas con los Estados Unidos y algunas malas prácticas heredadas de los parces, de los colombianos. Luego de esto, para las elecciones del año 1914, estuvo el candidato oficial Ramón Valdés con el apoyo de Shelley, y el Consejo Liberal postuló a otro candidato, pero que al final nunca se presentó y resultó como ganador Valdés. Ramón Maximiliano Valdés, a pesar de su corto tiempo de mandato, le surgieron ideas como la de eliminar la pena de muerte y se creó el cargo de vicepresidente. Y además, el presidente no necesariamente tenía que ser panameño. ¿Qué le pasa a esa idea así que no la apoya? Además, en ese periodo también se acordó, por presión de Estados Unidos, que Panamá tuvieron un primer agente fiscal norteamericano, enviado en 1920, que ayudó a estabilizar la economía 3 años después, tanto que logró crear un superávit. ¡Wow! ¿Más ingresos que las deudas? Me parece bien. Eso sí que es bueno. También, durante el gobierno de Valdés se produjo la entrada de Panamá en la Primera Guerra Mundial. ¡Oh, Dios! Junto a los Estados Unidos. Bueno, en fin, y Valdés murió en el año 1918. En su suceso quedó Ciro Urriola. Le correspondió tomar el mandato como designado. Este personaje se quería quedar con el poder perpetuamente. ¿Qué le pasa? Ese estaba como loco, como que era familia Martinelli, bueno, no sé. Pero sus planes no tuvieron éxito, ya que los liberales y federales aunaron fuerza y buscaron ayuda de los Estados Unidos, lo cual lo obligó a respetar el calendario electoral. ¿Qué le pasa? Pues después de esto le correspondía a Porras por segunda vez asumir el cargo, pero él no podía por cuestiones constitucionales sino hasta el 1920, por lo cual le sucedió Ernesto de Lefebvre. Tuvo que lidiar con las pretensiones de los Estados Unidos y las tropas que estaban en Chiriquí y Veraguas, lo cual se solucionó hasta 1920. Pero bueno, después que pasó el cargo de él, con la creación de guardias rurales para eliminar el robo de las reses y ganado. En serio, qué irrespeto. A pesar de esto, durante su periodo Lefebvre continuó con el plan de modernización y obras reformistas, como la construcción del penal de Coiba, la ampliación del Santo Tomás, y dotó de luz a la ciudad más hermosa del mundo, sí, a la ciudad de David. Además, a la ciudad de Santiago de las Tablas. También instaló el MOB, muy importante. Luego, Belisario Porras asumió en 1920 el cargo. La última administración de Porras, antes que se fuera la porra. En febrero de 1921 se le presentó el suceso de la Guerra de Coto para ayudarlo, pues. Ya saben, ese conflicto bélico entre panameños y costarricenses en el pueblo nuevo de Coto. Pero a pesar de este mal capítulo, del cual Porras no estuvo de acuerdo, ya que lo veía irrelevante,
En fin, durante su mandato se realizaron obras positivas como la creación del asilo de infante, construcción del Archivo Nacional y más ampliaciones para el Santo Tomás, además de la construcción de la cárcel modelo, esa cárcel, y muchas otras obras. Y pues también le tocó lidiar con los cunas que se mostraban rebeldes y violentos. Luego, en 1904, Rodolfo Sciarri fue electo con el apoyo de su amigo Porras, y que poco después se terminó la amistad por cuestiones de ambiciones políticas. Pero es que el dinero. Sciarri heredó una nación sumamente endeudada, producto de las condiciones imperantes en el país, tales como las conclusiones de la obra del canal y el costo de la modernización, para lo cual hubo que contratar empréstitos de los Estados Unidos, siempre dependiendo de USA. Aunado a esto, también se destacan las rebeliones de los cunos nuevamente, ¡ay Dios!, y algunos conflictos que trajo problemas al país. Bueno, problemas, digamos que no fue tan bueno ese momento. Luego llega Florencio Arosemena en 1928. El nuevo presidente no era un político, sí, era un títere de Porras, por decirlo así. Era un prestigioso ingeniero de renombre internacional. Ingeniero para no político, así que no iba ahí, pero bueno. Su falta de experiencia y acusaciones de corrupción, y con el país en crisis económicas, se empleó la misión Roberts en 1929 con el fin de ayudar a restablecer la economía y a solucionar problemas de mala administración. Esta misión se realizó una serie de recomendaciones que Arosemena decidió poner en práctica, realizando recortes y la racionalización del gasto público. Así, se iniciaron despidos y se suspendieron algunas obras públicas. Otras recomendaciones de la investigación Roberts fueron la creación de una zona libre, la cual se creó, y la eliminación del descuento del 5% a los empleados públicos. También se estableció la Contraloría General de la República. Sea como fuera, el gobierno se las arregló para extender el alcantarillado al interior del país y abrir nuevas calles y avenidas. También se inauguró el ferrocarril de Puerto al Muelles y se construyeron viviendas para los sectores más necesitados. Luego, Ricardo J. Alfaro en 1931, en donde se da un golpe de estado por la Acción Comunal, que quería que Hermodio se quedara con el poder y que no hubieran intervenciones extranjeras en la política. Este movimiento, creado en 1923 por jóvenes profesionales de clase media, proponía la limpieza de la cosa pública y otros acuerdos a su conveniencia, como por ejemplo que no querían a los Estados Unidos aliados con Panamá. Se creían independientes, bueno, no sé. El 2 de enero de 1931, 3 comandos de asalto controlaron las comunicaciones, se apoderaron de los cuarteles y asaltaron la presidencia de la República, oh my god, a cargo de Arnulfo Arias Madrid. ¿Pero por qué? Bueno, el saldo fue más de una decena de muertos. Aunque Acción Comunal quería que Hermodio Arias ocupara la presidencia, fue Estados Unidos que exigía el mantenimiento del orden constitucional, para el cual se llamó al designado para ocupar la presidencia, Ricardo J. Alfaro. Cuando asumió el poder, definió la situación panameña como una catástrofe nacional, tanto que tomaron medidas serias y a los empleados públicos se les pagaba con bonos. Que todo el mundo recibió su bono y nosotros estamos viéndole la cara a quién. Ay no, así que no quiero quien quiere trabajar, sino que estaba serio un asunto. Su mayor logro fue realizar las mejores elecciones presidenciales de la historia, que se le consideran las primeras limpias y puras de la vida republicana de Panamá. Luego llega Hermodio Arias, cuando en octubre de 1932, Hermodio Arias, hermano de Arnulfo Arias, asumió la presidencia de la República. El país vivía una de las peores crisis económicas de su historia. No más somos crisis, hombre, qué pena con los demás países. En fin, debido a esto se tomaron medidas enérgicas como el voto de la Ley 11, conocida como la Ley de Hierro, la cual le rebajaron los sueldos a los empleados públicos hasta un 25%. Pobrecitos. Se suprimieron los viáticos
a los funcionarios públicos. Además, se dieron comienzo con algunas obras benéficas, con el objetivo de crear la Junta Agraria, el BDA, y se establecieron colonias agrícolas en diversos puntos del interior, con muchos más beneficios que ayudaron al avance del país. También se creó la Caja de Ahorro en ese año, y la Universidad de Panamá, la cédula de identidad, que reemplazaba a la de los votos. También Panamá en ese periodo se aliaba con Estados Unidos para la guerra. En caso de guerra, sí se presentaba. Gracias a Dios no se presentó, no sé, no estoy tan seguro de eso. Hay que investigar. A pesar de que esta era una época de inestabilidad, se llevaron unas difíciles elecciones y en 1936 resultó vencedor Juan Demóstenes Arosemena, el nuevo presidente. Demóstenes Arosemena. Arosemena. O vaya a pasar algo catástrofes, ¿cómo es? ¿Ves? Okay. Asumió la presidencia en medio de funestos y sombríos presagios. Durante su gestión se realizaron en Panamá los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, por lo menos para entretener, sí, por lo cual el gobierno construyó el Estadio Nacional, la piscina olímpica y el gimnasio, claro, para ponernos más fuerte. A ver si podíamos con el anuncio. En fin, pero sin duda, uno de los proyectos más caros de Arosemena fue la reforma de la Constitución Nacional, que no se llevó a efecto. Pues en diciembre de 1939 el primer mandatario falleció sin que se adoptaran las medidas necesarias. Él apoyó la educación y creó la escuela Juan Demóstenes Arosemena. Luego de su muerte se registraron elecciones en la cual resultó electo Arnulfo Arias, a pesar de los intentos de acción comunal que habían postulado a un candidato el cual tampoco se presentó. Arnulfo Arias, en octubre de 1940, asume la presidencia. Con un nuevo auge, realizó la modernización y su frase célebre, no hay que olvidarla, Panamá para los panameños, claro. Proponía asimismo estimular las labores agrícolas, desarrollar la industria y otorgarles mayores oportunidades a los panameños para el ejercicio del comercio, pues el 38% se encontraba en manos de extranjeros. Asimismo propuso la inmediata reforma de la Constitución en 1904, que se materializó el 2 de enero de 1941, cuando fue promulgada la nueva Carta Magna. Entre 1940 y 1941, Arias logró aprobar una cantidad de impresionantes leyes tales como la creación de la Caja de Seguro Social, el Banco Agropecuario e Industrial y Patrimonio Familiar, reglamento para el ejercicio de profesiones liberales, protección de la lengua castellana y el otorgamiento del voto a la mujer. También las vacaciones pagadas, pero también en ese momento se encontraron conflictos con los de Cotito, los de Cotito, que no querían vender sus tierras al Estado, por el cual recibió su apodo Führer Criollo. Excuse me. Y también se destaca la negación de la entrada de extranjeros que no fueran de lengua madre española y la negación de la nacionalidad a los hijos de antillanos, ya que lo veían como una amenaza para los panameños, o sea, para sus empleos. Todo esto hizo que fuera derrocado en ese año, motivo que lo llevó a abandonar el país, lo cual trajo algunos problemas que al final, cuando Arias regresó e intentó retomar el poder, fue deportado a Nicaragua. Luego de esto, el 15 de junio de 1945, Enrique Jiménez fue elegido presidente provisional contra su contrincante Eduardo Schier. Durante su mandato, el nuevo presidente tuvo que hacer frente a la crisis derivada del fin de la guerra, cuando Estados Unidos restringió su personal en la zona del canal, lo que provocó un acentuado desempleo.
Jiménez pudo cometer obras como la construcción del aeropuerto de Tocumen, para lo cual tuvo que gestionar nuevos empréstitos. También se levantaron el Hotel del Panamá y el edificio del Colegio Artes y Oficios. Siguiendo los lineamientos del informe económico de Thomas Lyon, se creó la zona libre del canal. Pero la gestión de Jiménez se recuerda principalmente por el rechazo del convenio Philos-Hines. Direction is a la left y luego a la right. Finalmente, el 22 de septiembre, la Asamblea Nacional rechazó por unanimidad el convenio de bases, pues consideró que no era equitativo ni se sujetaba al derecho internacional. En fin, bochinches por aquí, bochinches por allá. El rechazo tuvo importantes consecuencias en el campo de la economía nacional, cuando los Estados Unidos destruyó aún más el cerco en torno a Panamá. Así, hasta el 12 de julio, que Enrique Domingo Díaz, Barrio, por medio de la Asamblea Nacional, destituyó a Jiménez y lo puso a él como presidente. a Enrique Barrio. Él anuló las elecciones de mayo y declaró que el nuevo presidente gobernaría hasta 1952, cuando se convocarían nuevos comicios. La crisis en ese momento superó la intervención del poderoso comandante José Antonio Ramón Cantera, quien decidió apoyar al presidente. Entre tanto, el país esperaba con ansiedad el resultado de las elecciones. Finalmente, el 30 de julio, la Junta Nacional de Elecciones le otorgó la mayoría de votos a Díaz, quien de inmediato recibió los credenciales como presidente. En julio de 1949, en medio de insistentes rumores de un golpe de Estado, A Enrique el Barrio. presidente solicitó una licencia por una enfermedad Duele el brazo. y se retiró. El 23 de agosto falleció. Ay, qué suerte pues. Ignoren esa expresión tan mala. Domingo Díaz ocupó la presidencia de la República el 1 de octubre de 1948. Pese a las acusaciones de fraude y las amenazas de una invasión por parte de los seguidores de Arnulfo Arias, quienes le llamaban el usurpador, con su destitución lo sucede el primer vicepresidente Daniel Chanis, que intentaba reconciliar la nación, pero sus intentos se vieron intervenidos por renuncias en contra de la Policía Nacional, comandado por Ramón Cantera, Bolívar Ballarino. Villarino y Saturnino Flores. Saturnino Flores, no, espero que no sea mi tío. Bueno, por tal motivo, el 19 de noviembre Chanis convocó a Remón para solicitarle la renuncia de la policía, debido a que no se veía con buenos ojos la organización policial en ese momento, lo cual Remón se opuso y Chanis lo amenazó. Si tú no te entregas, vas a ver. Lo cual no le importó a Remón y mantuvo su posición. Luego de esto, lo destituyó a fuerza y nombró una nueva cúpula policial en reemplazo de Remón y sus otros dos compañeros, a lo que Ballarino no le gustó y decidió hacer esto. Bueno, ahora vamos a buscar a Remón. Él nos tiene que dar explicaciones. Y se fueron. Y a Chanis no le quedó más que Ignoren a mi papá bostezando. ir al cuartel a hablar con Remón. Oye Remón, pero anda, pon en orden a tu gente. Y Remón le dijo, ven acá, ven acá. ¿Qué gente? Ahora te toca a ti renunciar, porque si no te mato. Y si no renuncias vas a ver. Entonces le dio plazo hasta la madrugada del 20. Entonces Chanis, con la mediación del cuerpo diplomático, decidió renunciar. Y Remón puso a su primo Rodolfo Schiari. Pero la Asamblea Nacional tenía que conocer las razones de la renuncia de Chanis, por lo cual le fueron a preguntar, y ahí fue donde él confesó que había sido amenazado por Remón y que
retiraría su dimisión porque quería volver. Eso, la asamblea lo apoyó, lo cual lo llenó de valor y junto con algunos de sus seguidores fue a retomar el poder. Cuando llegó a la presidencia, la policía trató de intervenir con medios violentos, por lo cual dejaron algunos muertos, unas víctimas, otras víctimas. Que ella se está haciendo la víctima. Eso se logró la destitución de Yanis con la ayuda de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Chari tuvo que renunciar. Bien, yo me voy. Y Ramón Cantera advertía que regresaría junto con Arnulfo Arias, ya que no se lo imaginan. Para el 25 de noviembre de 1949 regresó Arnulfo Arias en su segundo mandato. La Junta de Elecciones se declaró que Arias había ganado dichas elecciones. Acto seguido se le proclamó presidente y esa misma tarde tomó posesión del cargo. El comportamiento de la economía continuó siendo crítico. Suspendió el habeas corpus. Luego las situaciones empeoraron con los rumores del quiebre económico de la capital de la Caja de Ahorro, lo cual causó pánico entre los ahorristas y dijeron: ve, yo mejor me llevo mi plata antes de que estos rumores sean verdad y me quede en la quiebra. Luego de algunos tiroteos en la presidencia por la destitución de Arias, provocada por algunas decisiones obviamente que malas de Arias, que no se veían agradables ante el tribunal, entonces en la presidencia quedó José Ramón Cantera. En su mandato se aumentaron los impuestos, principalmente de la renta. Se reformó el sistema tributario, se eliminó el favoritismo. Ya no más, aquí va a gobernar quien tiene que gobernar. Y los sobornos, como es natural, la hacienda pública mostró signos de mejoría. Siempre mejoría y mejoría, pero vuelta y caía. Bueno, terminó. También se creó el Paz y Salvo nacional con el fin de detectar los evasores fiscales. Buscó reivindicaciones económico-fiscales. Entre tanto, Ramón fue asesinado el 2 de enero a las 7 de la tarde en el hipódromo Juan Franco. En su pérdida quedó José Guisado, que intentaba resolver el misterioso caso de la muerte de Ramoncito, que al final fue perjudicado, siendo que el abogado Rubén confesó ser el asesino y inculpó a Guisado como un cómplice de la muerte de Ramón. Esto no lo vio bien, a lo cual le pidieron que renunciara a Guisado. Pero bueno, luego de esto lo pusieron como presunto cómplice y lo encarcelaron. Aunque nada se llevó nada completo, luego fue que se dieron cuenta que sí, era inocente. Bueno, Ricardo Arias, el 15 de enero de 1955, en medio de la crisis generada por la muerte de Ramón, asumió la presidencia. Cuando la nación se encontraba en shock, mientras el presidente era juzgado por la muerte de su antecesor, ¡qué bochinche! Y así, para las elecciones de 1956, la nación se encontraba exhausta, sin rumbo. En esas elecciones resultó vencedor Ernesto de la Guardia. Sí, Ernesto de la Guardia, antiguo exmiembro de la Acción Comunal, o hasta que lograron algo su chiquillo. Bueno, comenzó a gobernar el 1 de octubre de 1956. Fueron periodos difíciles y agitados en nuestra historia. Él logró completar el periodo presidencial y no pudo hacer frente a varios problemas durante su mandato, ya que el gobierno carecía de presupuesto. Pero aún así, logró enfrentar los problemas de bajo nivel de escolaridad. Y el analfabetismo estaba por el suelo, por lo cual durante ese tiempo hubieron varias protestas por medios de profesores y padres de familia.
En 1960 resultó como presidente electo Rodolfo F. Schiavelli. Entonces, sus contrincantes Ricardo Arias Espinosa y Víctor Boitia, pero la economía no mostraba signos de vida, estaba por el suelo, sí, por allá mismo, y el comunismo estaba en pleno apogeo. Con el movimiento del 9 y 10 y 11 de enero de 1964 fue que marcó un hito entre las relaciones de Panamá y los Estados Unidos. Esto se destaca durante el periodo de Schiavelli. Además, en ese mismo tiempo logró construir escuelas y también el suceso del 9 de enero, cuyo objetivo era reclamar la presencia de la bandera panameña en el territorio conocido como la zona del canal. Relacionado con estos sucesos, Schiavelli rompe relaciones con Estados Unidos al fin para apoyar a los suyos, papá, lo cual ayudó mucho al avance de Panamá como república. Luego el siguiente presidente fue Marco Robles, que se recuerda por otorgar libertad de fuego a la policía, que funcionó en cierta manera ya que disminuyeron los asesinatos. Además construyó viviendas para personas de bajos recursos, reconstruyó la hidroeléctrica de Bayano, creó el IFARU con el fin de conceder becas. Ay, quiero becas. Algo usted, Calderón, ayúdeme, que usted puede hacerlo. Ya, ok, quiero una beca. Tanto el país como en el extranjero se amplió la zona libre y después en 1868 el mandato dejó el mandato bajo el mandatario Arnolfo Arias, que se le presentó el golpe de estado de Boris Martínez junto con Humberto Torrijos. Luego, en 1968, el país quedó a cargo de nuevamente Arnulfo, en el cual, a él se le presentó el golpe de estado a cargo de el general Omar Torrijos y su subordinado Martínez, y llegó por la fuerza policial. Tuvo medidas en contra del golpe de estado que al final nunca resultó, ya que el 11 de octubre se llevó a cabo el golpe de estado, valga la redundancia, liderado por el general Omar Torrijos. Luego de ahí, los hechos del 11 de octubre de 1968 marcaron el rumbo de la historia. Y de inicio la época militar, que aunque se cambió el rumbo, pues fueron 21 años duros e inolvidables. Durante la época de la dictadura hubo 4 generales. Aspecto importante, tomen nota, esto no lo dice cualquiera. Cada uno de ellos tuvo algún presidente o grupo de presidentes, que son los siguientes. El general Omar Torrijos tuvo como presidente a Demetrio Basilio Lacas. Y ahí llega la mejor universidad tecnológica de Panamá. Oh sí, ya que él era ingeniero, pues fue quien fundó esta universidad en el año 1975. Sin embargo, el que se encargaba de los asuntos del país fue Torrijos. Con él en el mando se llevaron a cabo proyectos como el surgimiento del país. ¿Qué país? No. Surgimiento de ingenios en Chiriquí. Pensé que era el país de Chiriquí, no, ingenios en Chiriquí, ok. Panamá y en Azul. También se llevó a cabo proyectos industriales como fábricas y procesadores de alimentos. La cosa es que se industrializó Panamá más que antes. Cosas buenas, Torrijos. También es importante mencionar que durante ese periodo se firmaron los tratados Torrijos-Carter el 7 de septiembre de 1975, que daba soberanía a Panamá sobre el territorio del Canal de Panamá. Siéntense orgullosos. Y la protección del canal
por ambos países. Luego de que Lacas quedara como una popa, lo suplanta Aristides Royo. Luego, con el aún incomprensible muerte del general Torrijos en un avión, otro caso, pero no está guisado para resolver. Quien le sucedió fue el general Florencio Flores, que continuó con el presidente Aristides Royo. Y pues luego, quien tomó el poder fue el general Rubén Darío Paredes, quien tuvo el presidente Ricardo de la Espriella. Y a que no saben quién sigue. El mismísimo Manuel Antonio Noriega, mejor conocido como el Cara de Piña. Y este no tuvo más presidentes porque no se lo permitieron. Sí, mira cuántos presidentes tuvo. Durante su periodo fue el que más cambios de presidente hizo, comenzando con Ricardo de la Espriella, que no le gustó. O sea, si no me gusta te vas. Tú eras de Rubén Darío Paredes. Vete. Luego de ese tiempo, suplantó por Jorge Illueca, seguido por Nicolás Ardito Barleta, seguido por Arturo del Valle, seguido por Manuel Solís Palma, seguido, no mentira, ya finalmente, y fue porque bueno, por la gracia de Dios, que lo reemplazó Francisco Rodríguez. Sin embargo, en comparación con muchas dictaduras, esta no era comunista, sino que se le nombró como un proceso revolucionario para acabar con la burocracia y el mal gobierno que en ese entonces afectaba al país. Sí que sí, se controlaron los medios de comunicación, pero se crearon nuevas leyes y una constitución. Todo esto bajo la administración de Torrijos. Y en la época de Manuel Antonio Noriega, la corrupción y el cinismo se apoderaron del gobierno y una ola de oposición política se desató. Y las malas relaciones con los Estados Unidos llevaron a la invasión, que llevó al fin del gobierno militar. Cabe resaltar que durante esta era, se llevaron grandes avances tecnológicos y políticos, tales como la televisión a color. Bueno, ya. La computación. Luego de la invasión por medio de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989, hecho histórico que dio inicio a la última era, que es en la que nos encontramos. Sí, la democrática, la democracia, Ok, que inició con Guillermo Andara Alemán, que tuvo una gran labor de recuperar el país. Presidente constitucional de la República de Panamá desde el 20 de diciembre de 1989, hasta el 31 de agosto de 1994. Fue el primer presidente que asumió tras el fin del régimen militar, desmantelado luego de la invasión estadounidense de 1989. Durante su gobierno, mejoró la situación económica del país, ya que en 1990 el Producto Interno Bruto cayó en menos del 7.5% debido a las crisis económicas que dejó la dictadura militar. Oye, ese cara de piña, qué desastre nos hizo. Durante 1992 el Producto Interno Bruto creció al 8%. Vamos, Calimán. También restableció las instituciones democráticas, impulsó la reforma constitucional, creó la autoridad del Canal de Panamá y creó la autoridad de la región interoceánica. Y en 1994 le sucedió el gobierno al candidato del PRD, Ernesto Pérez Valladares. Vamos, Valladares. Ernesto Pérez Valladares modernizó la comunicación, trayendo a Panamá la telefonía celular, el internet. Uy, al fin. Sí, si no estuviera haciendo este video. No. Y los servicios marítimos que convirtieron a Panamá en uno de los centros multimodales más importantes de América. Por favor, siempre hemos sido importantes.
El Toro realizó más de 40 importantes logros en Panamá, que bueno, ya muchos lo conocen, dentro de las cuales podemos mencionar la construcción de estructuras para el desarrollo social, económico y político del país. Dentro de eso se menciona el ISA y la OEA, el mejoramiento de las carreteras y vías de comunicación que ayudaran al avance de nuestro país. Luego, abran paso, que viene una dama. Sí, Mireya Moscoso, el 1 de septiembre de 1999 fue la primera mujer presidente. Oh, my God. Venció. En este periodo presidencial, a Moscoso le tocó celebrar uno de los acontecimientos más grandes de la historia. ¡Qué envidia! En Panamá, la entrega total de la soberanía del canal, según lo estipulado en los tratados Torrijos-Cartas. Hay un árbol caído que nos está obstaculando la vía. Mireya Moscoso junto a Jimmy Carter fueron los protagonistas del acto celebrado en el mediodía del 31 de diciembre de 1999. El gobierno de la presidenta Mireya Moscoso transformó el sistema administrativo de varias instituciones públicas, modernizándolas y poniéndolas a la vanguardia. O sea, la vanguardia, eso es lo super del siglo XXI. Lo más importante de todo fue la del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Ya se podía viajar. Que pasó a convertirse en una sociedad anónima del capital 100% del Estado. Pues ya podemos ir a la República de Chiriquí. También inauguró el Puente Centenario, la infraestructura. Y luego llegó Martín Torrijos en el 2004, que realizó muchos proyectos que ayudaron a crecer el país, y él apoyaba a los campesinos tanto que creó proyectos en pro del desarrollo agropecuario. A mi papá le gustaba ese presidente, que no les miento. Además, se realizó el Tratado de Comercio Panameño y la ampliación del canal. Sí, la ampliación del canal. Luego llegó los zapatos robogallina, así llegó el loco Martinelli. En el 2009 desarrolló un programa de gobierno en lo social, político y lo económico, que se caracterizó por una masiva inversión de recursos en obras públicas y en el uso de diversas estrategias de financiamiento. Todo maquillado. Algunas de las cuales no fueron bien recibidas por la opinión pública, además de sus bochinches que no son tan bochinches de corrección, que bueno, aún los prefieren. Sí, por ahí escucho muchos que lo prefieren. En fin, opinión de cada uno. Juan Carlos Varela en el 2014 se destacó la reconstrucción de las ciudades panameñas. Sí, yo no sé por qué siempre... Avances en el sistema educativo con enfoque en la educación bilingüe impartida. Pero, no. Este es Tortugón. Por más de 6.000 maestros capacitados en el extranjero y la construcción de más de 3.000 nuevas aulas de clase. Fue reconocido, pero no era porque era Tortugón. Bueno, Laurentino Cortizo en el 2019 asumió el poder. Nico Conticio necesita un trabajo y voté por ti y quiero que me apoye. Y pues ya ustedes saben el resto de la historia. Muchas gracias por este video.